Bueno, muchachos, entonces vamos a ver cuáles son los elementos de un techo falso en términos ya constructivos y, y cómo se conforma. Hay que tener en cuenta que hay muchas maneras de hacer un techo falso, ¿sí? Digamos que aquí yo voy a mencionar algunas, pero todos los días aparece una forma nueva de hacer una estructura de estas. Entonces, las más comunes son las que yo voy a mostrar, pero por ejemplo, fabricantes como Hunter Douglas tienen sus perfiles propios, tienen sus sistemas de anclaje propios, patentados, que son un poco más costosos, pero que digamos son fáciles de anclar, son fáciles de instalar. Y así cada fabricante ha venido patentando su sistema. Entonces, digamos, no hay una receta mágica y única, sino que pueden haber muchas maneras de hacerlo. Aquí lo más común, lo más utilizado es lo que yo voy a mostrar. Entonces, como ustedes pueden ver, eh, tenemos una estructura primaria, una estructura secundaria y el material de los tiles. Entonces, la estructura primaria es la que le da el soporte a la retícula estructural. La estructura secundaria es la que lo divide, o sea, produce divisiones del tamaño de los paneles que se van a colocar y luego se coloca el panel. Es así de simple. Este sistema que se muestra ahí en la figura, en la pantalla, este sistema es un sistema que incluso se puede conseguir comercialmente en Home Center. Venden estos perfiles. Los perfiles que estamos mostrando ahí son unos perfiles que ya tienen unas ranuras cada 60 centímetros, tienen unas ranuras cada 61 centímetros. Y entonces uno puede unir esta pieza, que es una pieza secundaria, la puede unir con esta otra pieza que viene en este sentido a través de estos huequitos que aparecen acá, ¿sí? Entonces esta pieza tiene una especie de macho en la punta que entra en el huequito, entra en la ranura que está en este perfil del lado de acá y con un sistema de clic se mantiene adentro, ¿sí? Eh, es muy fácil configurar una estructura de estas. Básicamente, eh, uno genera la estructura la ancla de las paredes perimetrales, pero también la ancla, si ven ustedes aquí el número 4, también la ancla del techo. Y con ese alambre que va del techo hasta la estructura, lo que trata de hacer es de nivelar la estructura, de darle nivel, que quede completamente plana, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que los paneles son muy livianos, esos paneles pueden ser de icopor, pero también pueden ser de un material translúcido que deje pasar la luz, puede ser un policarbonato, puede ser acrílico, puede ser no solamente icopor, puede ser yeso, puede ser molduras de yeso, generalmente se utilizan, pueden ser fibras sintéticas, fibras de coco, hay muchos materiales para hacer cielos falsos, para hacer cielos rasos. Entonces, tenemos, como lo mostraba acá, tenemos estos elementos, que son, digamos, los elementos principales, que son unas vigas que van de extremo a extremo. Eh, esto es un perfil, tienen un perfil en forma de T. Cuando uno las mira en sección, tienen un perfil en forma de T. Ahí se alcanza a ver un poco. Y ellos, si usted tiene un cuarto al que le va a colocar el cielo raso, usted atraviesa con esos perfiles la distancia más corta del cuarto, ¿sí? Luego vienen los perfiles secundarios. Entonces los perfiles secundarios van de perfil a perfil, son mucho más cortos, ¿verdad? Van de perfil a perfil y uno va generando una retícula en el recinto para poder finalmente colocar el panel que tiene este tamaño, viene, lo trae y lo coloca acá, ¿sí? Entonces, como
La retícula te forma, o sea, se forma con un perfil acá y el otro perfil acá, es decir, los dos perfiles tienen esa sección, ¿verdad? Usted cuando coloca el panel simplemente lo trae, entonces digamos este es el panel del elemento que va a colocar o que usted va a instalar, lo trae, lo baja, usted lo baja y él queda eh, sostenido entre esta aleta y esta otra aleta, ¿sí? De tal manera que algunos paneles no tienen la sección que yo acabo de pintar ahí, algunos paneles tienen esta sección. Ellos ya vienen fabricados con una sección de este tipo, ¿sí? En donde todos los elementos coinciden, cuadran perfectamente. Estos paneles pueden ser de yeso, pueden ser de icopor, pueden ser de fibras sintéticas, pueden ser de fibras naturales, pueden ser de asbestocemento, de fibrocemento. Entonces el panel tiene esa sección visto en corte y ustedes tienen un perfil acá. Déjenme pintarlo un poco más grueso para que se vea. Tienen este perfil puesto acá y tienen este perfil acá, ¿sí? Entonces el panel simplemente reposa sobre estos dos perfiles, reposa en este punto. A ver, cambiamos de color para que se pueda observar. El panel reposa en este punto y reposa en este punto. Como el panel es tan ligero, estos dos perfiles, este perfil y este perfil, son capaces de soportar el panel, ¿sí? Usted necesita, digamos que por aquí van pasando tuberías. Usted necesita, o por acá, por esta parte de acá, usted necesita reparar la tubería, simplemente presiona el panel hacia arriba y lo remueve, ¿sí? Lo remueve y usted tiene acceso a esa tubería. Es así de simple, ¿sí? Entonces vamos a ver. Miren, aquí está lo que les estaba diciendo. Miren, aquí está el gráfico del elemento, cómo se soporta, ¿sí? Lo que les decía yo es que hay algunos que tienen incluso la muesquita para que sobresalga un poco el panel y le genere como acabado del cielo raso una retícula pues bastante notoria para la vista. Aquí vemos, a ver, vamos a tratar de eso. Entonces miren muchachos, aquí estamos viendo cómo se configura el cielo raso. Entonces hay un perfil principal y hay unos perfiles secundarios. Estos perfiles secundarios tienen esta longitud, solamente esta longitud. Él entra por acá con el sistema de clic, entra en una ranura acá y queda puesto. Este también entra en la misma ranura de acá, en la ranura de acá y queda puesto. Entonces generalmente estos perfiles los venden de 3 metros. Estos los venden de 61 centímetros o de 1,22. Vienen de diferentes largos. y, y listo, ahí se configura la retícula y se coloca el tile y ya, eso es todo lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, según esto, hay dos tipos de cielos rasos. Dice, suspended ceilings are created using metal grid systems which are suspended below the ceiling or roof deck using a series of wires. A ver, entonces dice, los techos suspendidos o los falsos techos son creados usando unos sistemas de retícula metálica, la cual se suspende del techo que está encima o del, o del techo de madera usando una serie de cables, ¿sí? La grilla se llena con los paneles que se van a utilizar en el cielo falso. Generalmente cuando tenemos este sistema, bueno, aquí nos están mostrando de hecho dos sistemas. Este es un perfil diferente al de abajo. El perfil de abajo es el que yo les había, del que les estaba hablando. Este es un perfil diferente, ¿sí?
como les decía, hay muchos sistemas. Entonces, dependiendo de eso, también va a quedar el acabado del cielo raso. Entonces, cuando ustedes ven por debajo un cielo raso de este tipo, usted alcanza a ver el perfil metálico y luego el tile o el panel. Em, en este caso usted ve el perfil metálico, pero lo ve con una hendidura, ¿sí? Em, Son diferentes tipos, hay muchísimos tipos, ¿sí? Miren, aquí nos están mostrando el tipo de perfil, el perfil que tiene unas ranuras. Estas ranuras es donde, perdón, estas ranuras es donde se inserta, esta aleta se inserta en la ranura para ir configurando la malla o la grilla. Y el otro, cada 60 centímetros, esta ranura se repite a lo largo del material para permitir usted configurar cielos rasos de 60 centímetros, de 61 por 61, o puede configurarlos de 1,20 por 61, pues el acabado que uno quiera dar. O sea, uno puede utilizar ahí, puede hacer su propio patrón. Eh, entonces, como les decía, esa viga que aparece ahí se, se amarra del techo por medio de un cable, se cuelga al techo, y eso nos ayuda a nivelar y a que el techo nos quede, a que la estructura nos quede completamente plana, ¿sí? Aquí tenemos los elementos, los elementos que se fijan al muro son ángulos. Estoy hablando de estos elementos de acá, los que se fijan al muro, o sea, los elementos perimetrales son generalmente un ángulo, o si hay alguna muesca en el muro se utiliza otro tipo de ángulo, pero la idea es que quede suficiente espacio para que este elemento se pueda apoyar sobre esta aleta, ¿sí? Entonces ese elemento se apoya sobre la aleta, eso no queda simplemente apoyado, uno lo atornilla, ¿sí? Lo pasa con un perno, con un tornillo autoperforante metálico, y empieza a configurar la red. Entonces, lo primero es el elemento perimetral. Lo primero que uno coloca es el elemento perimetral, ¿sí? Que es este ángulo. Luego, el elemento principal, que son estas secciones largas, son unas vigas largas. Y luego los elementos cruzados, que son, o sea, este que están hablando acá, que son los que se conectan entre viga y viga. Entonces aquí hay una ranura, aquí hay una ranura, aquí hay una ranura, aquí hay ranura, aquí hay ranura, aquí hay ranura. Y esta aleta entra en la ranura de acá, 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 y quedan instalados estos elementos. Lo mismo pasa a este lado, lo mismo pasa a este lado, y así continúa, pues, por la extensión que usted vaya a colocar el cielo raso. Bueno, dejemos ahí y seguimos en el próximo video.